creando, porque lo que crea el instituto es de origen su ley orgánica. Lo que sí es justamente que le cercena, le quita la parte de su patrimonio propio. Desde mi punto de vista, eso es lo de mayor trascendencia. Lo otro queda igual, lo otro queda simple y sencillamente lo retoma para que se vea qué es lo que se distingue de la reforma, digamos, ¿no? Sí, por favor, Rita. Sí, hay un planteamiento que han hecho algunos compañeros en el sentido de que la creación del INAH y el INBA, siendo órganos descentralizados o con funciones de órgano descentralizado, aunque se le nombre como órgano desconcentrado, pero tiene las funciones de un órgano descentralizado, sería garante de que efectivamente no hubiera ninguna modificación a la ley, a la propia ley orgánica, que obviamente aquí se demuestra que hay esta modificación, pero dejando intacto todo lo demás que viene de iniciativa de Secretaría de Cultura, pues obviamente no sería tan factible que quedara exclusivamente como un órgano descentralizado, como figura establecida ahí, porque sí se siguen moviendo el asunto del patrimonio propio, en tanto a las funciones que se le están ya adjudicando a la Secretaría de Cultura. Esto es preocupante porque en ese enredo manejar que sí es posible un órgano, al INAH sostenerlo como un órgano descentralizado, evitaría algunas afectaciones, ¿no?, a sus funciones como institución, no a los derechos, es otra cosa. No, eso es falso. Es como si dijéramos a una persona: mira, ya eres mayor de edad, ya cumpliste 18, pero lo sigue tratando como niño. O sea, eso ni siquiera es una ficción jurídica, es una ilusión. No, usted ve el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, ve los acuerdos 646 y 647 y dice claramente: son órganos desconcentrados. Ahí no dice, son órganos descentralizados pero como que desconcentrados, o son desconcentrados pero con atribuciones de organismos de creación. Eso no existe. O sea, es claro, son claros los instrumentos jurídicos que regulan las funciones y la organización de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se ha dicho y se ha defendido en ciertos momentos que el instituto es un organismo que tiene atributos de organismo descentralizado. Sí, pero ¿para qué se ha planteado eso? Pues para que se reconozca como organismo descentralizado. Mientras eso no suceda, sigue siendo un órgano desconcentrado. ¿Pero por qué? Porque esto también tendría que impactar, y esta es la trascendencia de que sea un organismo descentralizado, que tenga mayor autonomía. Que, por ejemplo, en lugar de que el director sea nombrado por dedazo, mínimamente que haya la propuesta de una terna, para que se nombre de esa terna, que haya una junta de gobierno que gobierne al instituto. O sea, esas son las cosas trascendentes, y esa es la parte de la autonomía. Si no, ¿para qué nos sirven atributos de organismo descentralizado? No nos sirven para nada, ¿no? O sea, es que justamente, fíjense ustedes, y uno de los opositores, y que mucho daño le hizo al Instituto de Antropología, fue el licenciado Manuel Bartlett Díaz. De hecho, el primer acuerdo que se expidió en el 89 fue del entonces secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, y en ese acuerdo él se opuso a que se reconociera como organismo descentralizado, y por eso se le quitó. Entonces, por eso se quedaron los atributos, pero ya no se le reconoció como tal, por todo lo que implicaba en términos de mayor autonomía. Y yo lo he dicho y lo digo con toda responsabilidad: yo creo que una de las cosas que en este momento más daño le hacen es seguir dependiendo, es seguir siendo nombrado por dedazo o vigilado en buena medida, porque eso hace que la autoridad de turno pues tenga que responder a quien le nombró. No tiene ese margen de autonomía para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esas son de las cuestiones trascendentes. Lo otro es meramente ilusorio. Entonces eso es totalmente, no, que tiene atributos, y eso lo hace sólido. Digo, yo no sé qué teoría explique eso. Sí, Miguel. Bueno, señaló que se hacía una violación sobre el apartado EñE, me parece, ¿no? 29. En función de esta violación jurídica,
¿es posible generar un amparo ante esta iniciativa? Como un amparo que pudiera, bueno, dirimirse en el Poder Judicial. Mire, la verdad es que, y lo reconozco con toda humildad, yo lo que tengo ahí es duda. Es duda, y ante la duda tendría que haber, digamos, una autoridad que despejara esa duda. Si está violando o no está violando esa disposición constitucional, para lo cual no procedería, digamos, un amparo, sino sería una acción de inconstitucionalidad. Pero para la acción de inconstitucionalidad hay que cumplir ciertos requisitos que están establecidos, si no mal recuerdo, en el 105 de la Constitución, todo el procedimiento que tiene que cumplirse. Entonces, en esa circunstancia, digamos que yo sí creo que hay argumentos que podían fundar esa duda, y para lo cual tendría que escribirse este recurso de inconstitucionalidad, pero que tendría que interponerse mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia Constitución. ¿Y eso quién lo resolvería? ¿La Suprema Corte? Sí, o alguna de sus salas de la Corte, sí, pero tendría que ser la Corte. La Corte. Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué tanta posibilidad tienes tú de acceder a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados? Y la otra, ¿cómo observas, primero, el desdibujamiento de la investigación en esta iniciativa de ley de creación de la Secretaría de Cultura? Que la investigación está diluida totalmente ahí, y la apertura al capital privado para el manejo de patrimonio cultural, sobre todo de zonas arqueológicas y monumentos históricos. ¿Cómo observas estas dos situaciones? Bueno, yo con toda franqueza, digamos, yo creo que este ámbito tiene que hacerse orgánicamente, tiene que hacerse institucionalmente, el vínculo con las comisiones, sea del Senado o de la Cámara de Diputados. Entiendo que los compañeros de las distintas delegaciones lo han estado haciendo, se han estado acercando, y creo que con todo lo relativo que sea, lo han hecho con bastante cercanía en los últimos tiempos, así lo he sabido. En todo caso, mi cercanía es cuando a mí se me consulta algo, se me pide opinión de algo, y en ese sentido yo expreso siempre mis ideas, siempre he cuidado mi libertad de expresión y de pensamiento en ese sentido. Y ya la tarea me parece mucho más sistemática, mucho más orgánica. Yo sí lo digo sinceramente, depende de los compañeros organizados en las distintas delegaciones sindicales, los distintos grupos o colectivos que puedan existir. Yo creo que eso es mucho más eficaz. He sido invitado a participar en otras reuniones de otro tipo de naturaleza, sí, y en ese otro tipo de reuniones igual, siempre cuido de plantear lo que pienso, de señalar mis observaciones, muchas de las que les he planteado ahí en este momento, más otras cuestiones que a veces no se pueden plantear públicamente, digamos, por lo delicado, por lo difícil que es un planteamiento, digamos, en ese ámbito. Pero sin duda alguna, lo que yo creo que en este momento lo que más debemos de cuidar, independientemente de si incidimos o no incidimos en espacios, es ser coherentes entre lo que siempre decimos, digamos, ¿no? Ese es mi planteamiento. Y sobre el tema de la investigación, bueno, este es un punto muy interesante que incluso está ligado con el tema de las escuelas. Porque, por ejemplo, el caso de la investigación, hace unos días discutíamos con una compañera investigadora y decía, ¿qué va a pasar con nosotros con la investigación? Dice, porque si no vamos a estar en Secretaría de Educación Pública, entonces eso significa que no vamos a hacer investigación científica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probablemente nos van a dar ahora el nuevo doctorado honoris causa en gestión o en promoción cultural, pero investigación ya no. A lo mejor nos van a llevar a promover teleféricos o qué sé yo, ¿no? Pero investigación científica, quién sabe.
Yo le dije, efectivamente, yo creo que hay un asunto que ellos no cuidaron de manera suficiente. Si uno ve la parte histórica, digamos, de la organización del subsector cultura, hay una parte en donde la función que hemos desempeñado permanentemente ha estado vinculada con el tema de la investigación científica. De hecho, los centros estos apoyados por el CONACYT, digamos, en el caso de la ENA, en el caso del INCRIM, en el caso de la ENA de Chihuahua, etcétera, han estado muy vinculados con la investigación científica. Yo creo que ahí hay un aspecto que se tendrá que resolver reglamentariamente. Esto no está suficientemente claro, determinado en qué sentido va a ser. Simple y sencillamente por el detalle de que, tal y como está concebido, como está estructurado en este momento el artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Pública, todas las funciones que desempeñamos, con todas las dificultades y errores y calamidades que podamos asumir, que tengamos que reconocer, todas las funciones que desempeñamos son funciones educativas. Si se quitan de la parte educativa y se trasladan ahora a lo cultural, ahora van a ser funciones culturales. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿No? O sea, eso está por definirse, eso no está claro, digamos, ¿no? Y más aún si partimos de que ahora todos son ferias y festivales, entonces el asunto está terrible desde ese sentido. Y por el otro lado, el caso de las escuelas, las únicas escuelas que mencionan son las de Bellas Artes, y eso muy tenuemente. En el caso del Instituto de Antropología no menciona las escuelas. Yo he sostenido que, por un lado, porque en estricto sentido las escuelas no son las que poseen la personalidad jurídica, es el instituto. Las escuelas son direcciones del instituto. Entonces, hagan de cuenta que tenemos dos mesas, la mesa educativa y la mesa cultural. Aquí hay una cajita ahorita en la mesa educativa. Esa caja, así integralmente, tal y como está, la van a trasladar a la mesa de la cultura, y ahí va todo, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué carácter, qué tipo de función van a desempeñar las escuelas? Cuando en los últimos tiempos han estado vinculadas con todo el sistema, toda la red de educación superior, por ejemplo. Y entonces ahora, educación cultural, es muy extraño, es muy enredado. Yo estoy seguro que eso no lo dimensionaron, eso no lo discutieron. Bueno, en una wiki iniciativa eso no se discute, eso solo se copia y pega. Sí, ya vendrán otros que se quiebren la cabeza para resolver eso, pero mientras tanto nos meten en un serio aprieto, en un serio problema, porque se vive en una especie de limbo, ¿no? Entonces, por eso me parece que la reacción de las escuelas en ese sentido tiene que ser muy contundente. Y ahí no basta que haya alguien que diga, no se preocupen, el instituto va a abrazar a estas escuelas. Bueno, si no se trata de abrazos, se trata de resolver el problema jurídico de la naturaleza del estatus en el sistema educativo superior de las escuelas. ¿Cómo está eso? ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿cómo se defiende al instituto? No, yo creo que como trabajadores y como autoridad hay campos que corresponden. Sí, efectivamente, eso yo lo entiendo perfectamente. Una autoridad no puede estar saliendo, digamos, a los medios a decir, etcétera, etcétera. No, hay otros ámbitos de discusión y esos tienen que darse ahí, pero si no se hace, pues no tienen claro qué va a pasar. Lo digo con absoluto respeto. Sí, adelante, compañero. Dentro del Programa Nacional de Desarrollo, lo que es educación parte de México con Educación, y de ahí se van desglosando todos los programas. Sin embargo, en el de Conaculta está el de turismo. Si nosotros ya no seguiríamos educación, nuestros programas se derivarían del de Conaculta o de la Secretaría de Cultura, y obviamente estaría muy ligado a turismo. ¿Existiría este riesgo que la visión fuera más hacia turismo que hacia educación? Mire, en honor a la verdad, en este momento está vinculado también al turismo. Usted lee la Ley General de Turismo, antes era Ley Federal, ahora es Ley General de Turismo. Si no mal recuerdo, es el artículo 4 del artículo de la Ley General de Turismo, en donde establece justamente que todas las tareas de preservación, de conservación, etcétera, de los monumentos tendrán que cuidarse para la práctica del turismo. Y hay incluso en el consejo, en uno de los consejos, si no mal recuerdo, es el consejo, la Comisión Ejecutiva de Turismo.
en la Comisión Ejecutiva de Turismo tenemos una silla, digamos, tenemos un lugar que ocupamos, y esto desde antes, y ahí es donde se incide porque hay problemas que tienen que resolver. Digo, no podemos negar que el tema de los monumentos y las zonas hay una parte vinculada al turismo. Sí, ese no es el problema y actualmente está vinculado. El problema es justamente, como bien lo señala usted, que en ciertos momentos ha habido como una carga muchísimo mayor de predominio de los criterios turísticos sobre el manejo de estos bienes que su función científica educativa. Eso es verdad. Entonces, pero ese no es el problema del turismo, pues el turismo se puede meter a donde lo dejen entrar. El problema es las otras instituciones que cumplan con su función y les digan, miren, hasta aquí. De aquí para acá nos toca a nosotros definir, determinar proyectos de turismo, poner condicionamientos, límites, etcétera. Pero eso depende justamente de cómo lo hagan las instituciones facultadas expresamente como autoridad en ciertas materias. Entonces, en este caso, que teníamos mayor vinculación con turismo, bueno, yo no lo dudo. Y ese es uno de los temores, digamos, no porque sea novedoso el vínculo de educación-turismo o cultura y turismo, que ya lo existe, sino en este momento lo endeble que puede resultar una secretaría así, ante el poderío, digamos, de uno de los privilegios de la administración pública en este momento, que es la Secretaría de Turismo. Nada más y nada menos uno de los bastiones en este momento de generación de divisas. Entonces, ante esas circunstancias, imagínese usted lo endeble de una secretaría, pues que simple y sencillamente nació pragmáticamente, digamos, ¿no? O sea, no es la misma posibilidad de defensa o de detención. Digo, aunque a veces esto sea también a veces un tanto utópico, pero toda utopía tiene una buena parte de realización. Entonces yo creo que eso puede hacerse ahora con una función educativa. Ya lo otro, yo sí creo que estaría en una condición un tanto más endeble. ¿Así lo han planteado? ¿Así lo han dicho? No, yo no conozco que así lo hayan planteado, pero todo apunta a que la tendencia es esa, digamos, ¿no? Sí. Maestro, ¿y no es esto la culminación de un paulatino desmantelamiento de la institución, frente a los poderes fácticos en los estados? En realidad, la autoridad central nunca ha intervenido a favor de defender la institución y su tarea, que es el patrimonio cultural, en términos de investigación, de divulgación y de conservación del patrimonio. Y esto sería como la culminación de ese desmantelamiento paulatino a lo largo de los años, a partir del salinismo, por ejemplo, con estos proyectos, los megaproyectos arqueológicos, ¿no?, que fueron los primeros que impactaron y que descobijaron un montón de partes de la institución. Mire, francamente no podría responderlo contundentemente, realmente no lo sé. O sea, lo que podemos hacer ahora es juntar o sumar todos los elementos que hasta ahorita tenemos, digamos, que evidencian ciertas acciones institucionales en ese sentido, y eso probablemente nos arroje el resultado de que la idea, si no es desmantelar, es no fortalecer, ¿no? Pero además, acuérdense que y esto lo digo realmente con toda honestidad, porque me parece que ahí muchas veces sí hay buena dosis de aportación, digamos, del ejercicio de la función pública por parte de la autoridad en turno. Sí lo hay, pero también depende mucho de la correlación de fuerzas entre el gobierno federal y gobiernos estatales. Si una institución, en este caso federal, para empezar, no va acompañada o no tiene el acompañamiento del gobierno central en el ejercicio de sus funciones en las entidades federativas, está perdida, porque los virreyes en las entidades federativas son eso, y el que no se somete, por ejemplo, a ver, ¿a quién vas a nombrar? A ver, esta persona, no, ese no me gusta, mejor a este otro, o de plano ya van las propuestas de aquí para allá para que se nombre, etcétera, o llegan las listas, mira, este va para allá, es terrible. Y eso ya implica negociaciones políticas. ¿Por qué? Porque muchas veces se explica porque quien tiene el gobierno en sus manos, el gobierno en ese momento, lo que quiere es garantizar su continuidad en el poder. Y entonces, para garantizar su continuidad en el poder, elige
y va escogiendo los lugares estratégicos, digamos, para que se pliegue, digamos, al programa. Eso sucede, yo creo que eso sigue sucediendo. Por eso para mí resulta toral el tema de mayor autonomía.